¿Qué es la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es la práctica de proteger los equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales. Tenemos que la ciberseguridad en medicina se refiere a la aplicación de prácticas, de medidas y tecnológicas para proteger los sistemas y datos relacionados con la atención médica contra las amenazas cibernéticas. Tenemos que la ciberseguridad en la medicina va a ser la protección de datos y privacidad del usuario o del paciente, seguridad de los dispositivos médicos conectados, protección a la infraestructura de TI en el ámbito médico, así como la respuesta a incidentes y planes de contingencia ante algún ataque. La ciberseguridad en medicina según la OMS. La OMS enfatiza que la seguridad en medicina es un componente crítico para garantizar la confianza y la seguridad en los sistemas de salud. Las recomendaciones de la OMS se centran en la protección de la privacidad de datos, la gestión de riesgos y amenazas, el fortalecimiento y la resiliencia y promoción de la colaboración contra los actos revelantes o los actos en este caso. Ahora bien, hablemos un poco sobre los antecedentes de la ciberseguridad. Bueno, todo comienza en 1971 con la creación del Creeper, que era como un virus, por así decirlo, que atacaba al sistema operativo de Telmex, que era el Atrápame si puedes. Para 1973 tenemos al primer antivirus, Reaper, conocido como la Segadora. En 1982 surge el primer antivirus conocido fuera del laboratorio, ya que antes se creían que solamente existían virus biológicos, pero ya el Cloner ya era conocido como un virus ya a nivel de software, por así decirlo. Para 1986 tenemos al primer virus masivo que fue creado en Pakistán y fue revendido en los programas comerciales. Para 1986, 1988 que diga, tenemos a la compañía Avast, que crea una versión de antivirus completamente gratuita para los usuarios domésticos. Y en 1990 tenemos a Melissa, que es un virus que propaga los documentos de Microsoft Office. Y para los 1998 se crea el Día de la Seguridad de la Información. Ya en los 2000 tenemos un proyecto de un joven de 15 años llamado Michael, que lanzó su proyecto llamado Mafia Boy. Bueno, también en ese mismo año tenemos al virus I Love You, que era una carta que fotocopiaba y escondía los registros, los reemplazaba, los archivos y las contraseñas de los usuarios. Ya para los 2005 tenemos al Conwarrior, que es el primer virus del teléfono, que era un virus que se propagaba por medio de mensajes. Ahora bien, hablemos un poco de Bob Thomas. ¿Quién fue Bob Thomas? Fue un investigador que desarrolló un programa informático llamado Creeper, que era el Atrápame si puedes. Era un virus que podía moverse a través de una red de ARPAN y para evitar esto, para evitar este virus, Ryan Tomlinson, el creador del correo electrónico, desarrolló un programa Reaper, que era un antivirus que se encargaba de perseguir y eliminar los creepers, el Atrápame si puedes de Bob Thomas. Ahora un poco sobre los aspectos fundamentales de la ciberseguridad. Bueno, tenemos que los aspectos fundamentales de la ciberseguridad es la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y privacidad. Esto nos quiere decir que tiene que darle al usuario, tiene que ser privado, aparte, así como tiene que ser privado, tiene que ser confidencial, que se tiene que dar entre el usuario y el programa. Y ese tiene que proteger a la integridad del usuario, como también tiene que estar disponible para el usuario y tiene que ser auténtico, privado, único ante el usuario que lo ocupe.
Un poco sobre las características de la ciberseguridad, tenemos que nos sirve de control del almacenamiento de datos. Nos va a controlar nuestro almacenamiento. También tenemos que es de acceso limitado, así como analiza la gestión de los riesgos que puede tener nuestro programa, o también nos da un monitoreo periódico que nos va diciendo cómo está el programa, cuáles son algunas cosas, ciertos riesgos que podría tener, como también nos da una política de seguridad. Funciones. Las empresas de ciberseguridad se enfocan en proteger los datos de las empresas, reduciendo los riesgos y amenazas a través de medidas de prevención, así como disponer de planes de acción ante ataques que logren perpetrarse. Las principales funciones de las empresas de ciberseguridad son mantener protegidos los equipos de seguridad, detener y responder ante incidentes monitorizando y analizando los sistemas que protegen para identificar amenazas. Estos contienen los ataques, los limpian y restauran el entorno tras los ataques. Protegen frente a ciberataques, virus, categorizan riesgos, incluyendo otras amenazas. También nos protegen de aquellas redes de accesos no autorizados. Responden, recuperan, identifican, protegen y detectan las principales características de la ciberseguridad. Nueva Ley de Ciberseguridad en México. Esta propuesta de ley tiene 11 títulos, en los que se consideran al menos 4 planteamientos centrales. Garantizar la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital. Crear un marco legal que permita sancionar o tipificar los ciberataques. La realización de pruebas de penetración anualmente a las instituciones públicas y privadas. Crear una agencia nacional de ciberseguridad controlada por el Ejecutivo, similar a los modelos seguidos por la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Parte de las leyes, reglamentos y normativas actualmente vigentes en México que hacen mención a la ciberseguridad son las siguientes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Norma Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley Federal del Derecho de Autor. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Código Penal Federal, Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2017 y el Programa Nacional de Seguridad de 2014 al 2018. ¿Quién se encarga de la ciberseguridad en México? Actualmente existen 3 organismos con competencias de materia de ciberseguridad: el CRT-MX, la Policía Federal y el INAI. El CRT-MX se encarga de brindar los servicios de apoyo en la respuesta a incidentes cibernéticos que afectan a las instituciones en el país que cuentan con infraestructura crítica de información. La Policía Federal, la División Científica de la Policía Federal de México, se encarga de investigar y dar seguimiento a las actividades delictivas cometidas a través de Internet. Y el INAI se encarga de garantizar el acceso a información pública y la protección de datos personales. 7 pasos para implementar la ciberseguridad en México. Analizar los riesgos, identificar qué tan vulnerable es tu empresa y cuáles son los riesgos a los que se podría enfrentar. Establecer los objetivos de seguridad, evaluar la tecnología disponible, revisar las políticas disponibles, crear un plan de gestión de riesgos, establecer medidas y cultura de ciberseguridad, implementar el plan de ciberseguridad y, por último, evaluar el plan de ciberseguridad implementado. La seguridad del paciente y la ciberseguridad. Con el desarrollo de la informática aparece el expediente de salud digital, que tiene beneficios como el ahorro de espacio de almacenamiento, mayor claridad en los datos almacenados, posibilidad de crear respaldos de esta información y acceso desde diversos lugares. Casos en hospitales. En el año 2006, en Estados Unidos, ocurrió una intrusión a los sistemas de 3 hospitales. Los perpetradores consiguieron información de miles de pacientes, la cual trataron de vender en sitios ilegales durante ese mismo año. En el 2017, en Inglaterra, fueron atacados más de 25 hospitales,
en los cuales los atacantes tomaron control de los sistemas de seguridad y demandaban un pago para devolverles el acceso al sistema de hospital, ya que todos los sistemas se encontraban bloqueados. Piratas en el sector salud. Las mayores preocupaciones al momento de introducir datos personales en una aplicación es el robo de estas. En el sector salud, esto toma más importancia debido a la información privada que se almacena de los pacientes que visitan estas instituciones hospitalarias, ya sean privadas o públicas, debido a que los agresores pueden realizar cambios en la información y usarlos a su favor, creando así una desconfianza de los pacientes y también un mal uso de esta información. A continuación, hablaremos del marco legal. El marco legal busca definir la institucionalidad, los principios y las normativas que permitan organizar y coordinar la ciberseguridad en los órganos de la administración del Estado y la relación entre estos y los privados en este ámbito, además de robustecer la cultura de seguridad digital y proteger a las personas en el ciberespacio. ¿Cuáles son los riesgos de una mala gestión de la ciberseguridad en salud? Bueno, un estudio recientemente realizado en los Estados Unidos por la IMSS, basado en una encuesta a más de 150 hospitales, concluyó que las principales motivaciones para atacar un hospital recaen en el robo de identidad médica, el robo y la comercialización de información robada en el mercado negro, e incluso el acceso no autorizado y el robo de información de pacientes. ¿De qué trata la Ley Olimpia? Bueno, la Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. A esto se le llama ciberviolencia. También debemos de saber cómo actuar si eres víctima de una ciberviolencia. Punto número 1. Tú no eres culpable. La responsabilidad es de quien difunde tus imágenes privadas. Punto número 2. La seguridad digital. Para este punto, cabe recalcar que no debemos de aceptar personas no conocidas en las redes sociales. Tenemos que poner nuestras cuentas privadas, desvincular álbumes de algunas redes sociales externas, etcétera, etcétera. Paso número 3. Guardar las pruebas suficientes y recopilar evidencias para, a la hora del caso, tenerlas ahí siempre presentes. Número 4. Denuncia ante el MP. Bueno, como su nombre lo dice, tenemos que denunciar las páginas o las redes sociales donde se difunde aplicando a programa piloto para que se borren las fotografías de medios digitales. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la primera es de que genera confianza y seguridad en los servicios que se presentan al paciente y al ciudadano. 2. Presentar los aspectos fundamentales que definen la seguridad de la información. 3. El Big Data en la salud. Y ahora, como tiene ventajas, también hay desventajas. ¿Cuáles son? La falta de formación específica. Falta de colaboración o comunicación. Desafíos de IoT en el sector salud. No todos los hospitales tienen capacidad para asumir los costes. El peligro de los ataques. La realidad en México enfrenta grandes retos en materia de seguridad de la información. En los últimos años se han incorporado nuevas tecnologías como una medida para renovar y agilizar la prestación de servicios. Esta situación se ha visto reflejada recientemente en las estrategias del gobierno mexicano. Salud digital. La salud digital o la e-salud se refiere al uso de las TIC en el sector sanitario para dotarlo de recursos innovadores que permitan una gestión más eficiente y un diagnóstico más óptimo.
En definitiva, una mejor atención a los pacientes. Establecer la ciberseguridad como un valor clave para la transformación hacia la salud digital. Difundir la cultura de ciberseguridad como soporte para la protección y para disuadir el riesgo. Establecer en los profesionales de seguridad cibernética y respetar los procesos vinculados. Construir relaciones de confianza con cada función de la organización de salud. Desde años, este sector lleva recibiendo ataques y el miedo por parte de los profesionales de la salud no ha cambiado. Su principal preocupación es la vulnerabilidad de información a la hora de tener una migración digital en los procesos relacionados con pacientes. Poner en práctica estructuras de gobernanza que sean adecuadas por el propósito de mejorar la experiencia del paciente. Cuidar las ventanas a la exposición de riesgo, es decir, poner atención en detalles por medio de un sistema de gobernanza. Hay que considerar que solo 6 de cada 10 organizaciones de salud tienen un área de ciberseguridad. Evaluar constantemente la eficacia y la eficiencia de fundación de seguridad cibernética para nuestro ecosistema de salud. La tecnología avanza y la de los ciberdelincuentes también. Por ello, se deben definir procesos, políticas y una evaluación constante que permite estar preparados y un paso adelante ante cualquier ataque que se realice.